Buenas, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes dentro de lo que son los temas de procesar SST, un tema que es muy importante, nos toca, nos está afectando, nos viene afectando de muchísimo tiempo atrás y definitivamente es algo que desde no solo seguridad y salud del trabajo, sino en todos los sistemas se debe tocar, porque la parte ambiental es esencial, la parte ambiental es definitiva, la parte ambiental se toca o se toca, y las actuales circunstancias por las que está pasando el mundo lo demuestran. Definitivamente hay que salvar la naturaleza ahora o nunca, según varios expertos. Tenemos que hablar de la parte ambiental y procesar SST desde el punto de vista de lo que son los sistemas de gestión ambiental. Quiere tocar el día de hoy esta parte tan importante para las organizaciones, para las empresas, para los empresarios y para todos los trabajadores y ciudadanos de este y todos los países. Se habla mucho del calentamiento global, pero poco del deterioro de tierras y mares, así como el impacto que tendría la creciente pérdida de biodiversidad para el equilibrio de los ecosistemas del planeta. Este análisis y llamado a la acción se hace en un mundo que se encuentra actualmente en una encrucijada. El futuro de la vida en el planeta, o sea, de nuestro futuro, el futuro de todos, está en peligro. No es solamente el futuro de unos países, o de los países subdesarrollados o de los países del primer mundo. Esto está afectando definitivamente desde el ser vivo más pequeño hasta la economía más desarrollada y rica, digámoslo así. Todos estamos en peligro. La humanidad fue demasiado lejos buscando riqueza. Los datos muestran que hemos alterado más del 75% de las áreas libres de hielo del mundo. Más de la mitad de la superficie habitable del planeta se está usando para producir alimento, y las tierras vírgenes constituyen menos del 25% del total. No le fue mejor al océano. En los últimos 100 años hemos extraído del mar el 90% de los grandes peces, de sus recursos, todo a causa de la sobrepesca. Pero para colmo de males, la emisión de gases de efecto invernadero, GEI, procedentes de la industria, procedentes de la agricultura, procedentes de la deforestación, aumentó considerablemente desde 1970. La aceleración del calentamiento global antropogénico entendámoslo como el impacto humano sobre el medio ambiente, hace imposible ignorar la pérdida de áreas naturales o amenaza del cambio climático. Ya sabemos que si de aquí al 2030 no reducimos la conversión de tierras y las emisiones, sería imposible limitar el calentamiento global a no más de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, como prevé el Acuerdo Climático de París en el 2015. Además, incluso un calentamiento de 1.5 grados centígrados supone una grave amenaza a la biología del planeta, al acelerar una sexta extinción en masa que ya se está produciendo. Y la destrucción de ecosistemas afectará la calidad de vida de todas las especies, incluidos los seres humanos. Los datos muestran que hemos alterado más del 75% de las áreas libres de hielo del mundo. La pérdida de hielo en los polos se ha multiplicado por 6 en los últimos 30 años, y para el 2100 el nivel del mar habrá subido 17 centímetros más. Esto implica que muy seguramente varias ciudades y poblaciones costeras van a desaparecer. Se debe prevenir la destrucción de las especies y debemos procurar definitivamente implementar, desarrollar, inventarnos, como sea en todos los países, una pesca sostenible. Esto respecto a los mares, respecto a la pesca y respecto a esta parte de la explotación de esos recursos.
Hay que hablar también del aire. La alteración de los ecosistemas implica necesariamente una reducción de los bienes naturales que proveen. Agua y aire no contaminados, polinización de cultivos, protección contra tormentas. Hay hoy en día estudios que muestran que la pérdida de acceso a agua potable y la intensificación de tormentas y sequías relacionadas con el cambio climático pueden crear 100 millones de personas desplazadas solo en los próximos 30 años. Entonces estamos hablando de niveles de desplazamiento monstruosos en las próximas 3 décadas que nosotros vamos a conocer y a vivir, muchos de los que vamos seguramente a tener la oportunidad de vivir ese tiempo o gran parte de ese tiempo. Pero el aumento de temperaturas no afectará solamente a los seres humanos. Compartimos el planeta con cerca de 9 millones de especies de plantas y animales. El derrumbe de los ecosistemas generará presiones crecientes sobre todas las especies grandes y pequeñas, que se verán obligadas a adaptarse o perecer. Muchas se van a extinguir, después de lo cual a la Tierra le va a llevar millones de años recuperar la amplitud y variedad de su actual biodiversidad. Una biodiversidad extensa o amplia en este momento, a pesar de que se ha perdido gran parte de ella. Las consecuencias para la humanidad de la alteración fundamental e irreversible del planeta serán inmediatas y generalizadas. Entonces, para evitar esta posibilidad, debemos recordar que el Acuerdo Climático de París en el 2015 siempre fue una solución a medias. Se ocupa de las causas del calentamiento global, pero no de los riesgos para los sistemas naturales de los que depende la vida. Hoy solo el 15% de la Tierra y el 7% de los océanos están protegidos, pero hay estudios que muestran que de aquí a 2030 debemos proteger el doble de tierra y el cuádruple de superficie oceánica, solo para preservar ecosistemas esenciales y evitar los efectos más catastróficos del cambio climático. De modo que la protección de áreas naturales es el eslabón que falta. Anticipándose a la reunión del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica que tendría lugar en octubre de este año en China, estamos hablando del 2020, científicos y otras partes interesadas han elaborado un pacto mundial para la naturaleza. Este plan con plazos y base científica para proteger el 30% de la superficie terrestre y marina de aquí al año 2030 es un paso esencial para lograr la conservación del 50% de la Tierra en estado natural en el 2050. Todo esto para decir que en los próximos 10 años tenemos que hacer más en conservación que en todo el siglo pasado, y para ello se necesita una aceleración de las iniciativas conservacionistas en todo el mundo. Esto no es porque sea un tema de moda o porque sea el tema para tener una fundación o para obtener recursos o para pelear recursos públicos, no. Definitivamente es importante que la cantidad de tierras y mares protegidos son la diversidad y la salud de las áreas naturales. Hay que proteger las áreas terrestres para evitar daños a los ecosistemas que existen en este momento, y de esos ecosistemas dependen las especies amenazadas. Hay que mitigar el cambio climático y preservar la biodiversidad. Hay que preservar la biodiversidad. Esto quiere decir que tenemos que atacar el tráfico de especies naturales o especies exóticas. Tenemos que buscar evitar que nos parezca muy curioso adoptar animales y llevárnoslos, sacándolos de sus hábitats, y fomentar el tráfico de especies exóticas. En el océano hay que prevenir la destrucción de especies y lograr una pesca sostenible. Demanda la protección integral de los hábitats cruciales, especies amenazadas y corredores migratorios, porque la explotación de pesca en este momento es salvaje. Súmele a eso el tema de la contaminación ambiental, donde el vertimiento de toneladas y toneladas y masas inmensas de plástico están acabando y están matando especies completas.
Eso ni siquiera lo analizamos o no nos interesa porque no nos toca, porque está muy lejos, porque solamente es cuestión de botar al río y nunca más vamos a volver a ver ese desecho. Pero esta es una tarea enorme para proteger el 30% de las tierras y los mares de aquí al 2030. Es posible, pero pues los escépticos dirán que necesitamos usar las tierras y hay que usar los océanos porque hay que alimentar a los 10 mil millones de personas que te va a tener el planeta de aquí a 30 años más. O sea, de aquí al 2050 se planea que van a vivir en este planeta 10 mil millones de personas. Imagínense. Y que las medidas de protección propuestas son demasiado caras o difíciles. Pero la ciencia muestra que la meta del 30% es alcanzable. Todavía podemos, usando tecnologías que ya existen y sin modificar los modelos de consumo actuales, siempre que haya cambios en las políticas, modos de producción y los gastos de los gobiernos y las empresas. Pero el granito de arena que tenemos que colocar todos desde las empresas, desde la casa, desde el cambio de chip de la cultura organizacional y de la cultura social que debemos tener todas las personas, es que debemos aprender a desperdiciar menos. No solamente desperdiciar, sino definitivamente tenemos que aprender a clasificar desde la fuente nuestros desechos. Además, la demanda de alimentos para sostener a la creciente población se puede satisfacer sin aumentar la superficie dedicada a la agricultura. No se necesita talar todo el Amazonas para poder mantener los niveles o los cultivos que se necesitan para alimentar a la población actual y la que va a venir. Basta reducir el derroche de alimentos. Vea, una de las cosas que tenemos nosotros que aprender es que botar la comida es una de las peores prácticas que nosotros podemos hacer desde nuestras casas, porque esto se debe hacer inclusive desde la formación de nuestros niños y de los futuros, o más bien de los herederos del planeta. También tenemos que recuperar la pesca artesanal de cercanía y crear modos de agricultura regenerativa que provean alimentos locales más saludables, logrando además la reconstitución de los suelos y una absorción importante del carbono emitido a la atmósfera. Redirigiendo una parte de la financiación pública de cada año, podemos subsidiar prácticas pesqueras y agrícolas sostenibles. Podríamos proteger áreas naturales que proveen a la humanidad servicios del ecosistema, cuyo valor anual pues asciende a 125 billones de dólares. La identificación y mitigación de riesgos, hablando de riesgos, origen natural que afectan a las empresas, nos permitirá crear una economía sostenible que beneficie a la humanidad y a la naturaleza simultáneamente, pero esto no es fácil. Tenemos una sola oportunidad de hacerlo bien, pero para eso hay que extender las áreas naturales protegidas como una meta ambiciosa en todos los países. Se necesita asegurarles un futuro próspero a la humanidad y a todas las especies con las que compartimos hoy en día el planeta. De nuestra capacidad para asumir este desafío depende nada menos que nuestro futuro. Todo esto porque hoy en día podemos definir y podemos comprobar que el famosísimo coronavirus no es propiamente la gran bestia que está amenazando a la humanidad. La humanidad es la que se está amenazando a sí misma. El coronavirus, el COVID-19 y cualquier otra pandemia que surja, que puede surgir en cualquier momento, gracias a la depredación a la que nosotros hemos sometido al planeta, simplemente desnudó al mayor enemigo del planeta como tal. La pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia el enorme daño que la humanidad, el hombre, le ha hecho a la naturaleza. Al reducirse la actividad humana, nos queda demostrado, gracias a estas cuarentenas y a este aislamiento a los que todos los países han tenido que someterse, incluidos, o más bien principalmente los del primer mundo. Nosotros también nos hemos visto afectados, pero ellos han sufrido y han tenido que aportar
soportar la mayor parte de las víctimas hasta el momento. Pues definitivamente al reducirse toda esa capacidad o toda esa actividad humana por cuarentenas, pues se han producido escenas tan increíbles como ver los canales de Venecia con aguas cristalinas. Se limpiaron los canales de Venecia y muchos peces, patos y cisnes se volvieron a ver en sitios donde ni siquiera se había pensado en algún momento que iban a volver. Fotos satelitales evidenciaron cómo cayó la polución del aire en China y el norte de Italia y en otros lugares por dióxido de nitrógeno, que se produce por la combustión de los vehículos de motor. Solo en China las emisiones de CO2 cayeron un 25% en estos días de pandemia. Y en Madrid, la capital española, la contaminación del aire se redujo en un 35%. La cancelación de miles de vuelos comerciales porque los aviones también contaminan, también suma. Esos aviones causan hoy entre el 3 y el 5% de las emisiones de CO2 globales. Esto mientras que jabalíes, venados, otros animales se pasean por lugares donde antes era impensable verlos, inclusive dentro de las ciudades. A nivel local nos damos cuenta que ya es posible tomar fotografías con lentes de largo alcance, donde se puede tomar una foto del Nevado del Tolima desde Bogotá, gracias a la disminución de la polución. Todo esto es lo que queremos resumir para darles a entender a todas las personas que siguen este canal y que tienen que ver con las organizaciones, no solamente empresas productoras de alimentos, todas las organizaciones que tienen que ver con la producción. Debemos tener en cuenta esta referencia de Enric Sala, que es la persona que desde la National Geographic nos comparte toda esta información, y no solamente él, todos los ambientalistas que realmente están preocupados. Hablar de gestión ambiental, hablar de un sistema de gestión ambiental y desde donde deben preocuparse también hoy en día las empresas es muy importante. Eso no es una moda, no son ganas de molestar, es algo que debemos tener en cuenta, y Procesar SST quiere compartirles y dar un aporte adicional de lo que no sabíamos y debemos aplicar. Esto es de cuestión de conciencia, esto es cuestión de meternos en contexto, esto es cuestión de cambiar el chip, esto es cuestión de cambiar la forma de pensar, y lo hacemos, o si no, lo podemos pasar muy mal. Procesar se compromete a investigar, averiguar, leer, indagar sobre todos los temas que tocan a las empresas en seguridad y salud en el trabajo. La parte ambiental no es su excepción. Por eso esperamos les haya gustado el tema. Muchas gracias y espero verlos pronto.